podido estar conectados. Muy bien. Mi nombre, para quienes se conectan por primera vez, es Diana María Castro Rollave. Tengo formación en Ciencias Sociales y 15 años dedicada a la investigación en salud. Y es en este camino, pues, donde me encontré y tuve la oportunidad de conocer la innovación social en salud y sus aportes a la transformación social en salud. Tanto aquí estamos creando este y otros espacios para conversar en relación con el tema. Bueno, en nuestro anterior café, llevado a cabo el mes de abril, si recuerdan quienes estuvieron con nosotros, estuvo como participante invitada la doctora María Fernanda Escobar Vidarte, quien nos compartió la experiencia del programa Hospital Padrino de la Fundación Valle de Lili, una experiencia que ha centrado sus esfuerzos principalmente en la región del Pacífico colombiano. Les invitamos a ver la sesión en nuestro canal de YouTube, como les decía hace un rato, cuyo link aparecerá en el chat. Hoy la doctora Hilda Eugenia Argüello nos compartirá la experiencia del Observatorio Mortalidad Materna de la Ciudad de México y su devenir en línea de escalabilidad y sostenibilidad desde la perspectiva de la innovación social. Pues saben que ese es, digamos, los dos criterios de la innovación social en salud en los que venimos trabajando, por ser una de las preguntas permanentes sobre cómo mantener más allá de la acción inmediata una iniciativa que realmente siga generando continuidad y permanencia en los procesos de transformación en las comunidades. Bueno, y como les decía hace un rato, la doctora Magali Blas, que está con nosotros también, muy bienvenida también. Ella es de la casa, ella es una de las innovadoras seleccionadas en una de nuestras convocatorias con su programa Mamás del Río. Seguramente ya conocen mucho de la iniciativa, y Mamás de la Frontera, que es la estrategia o la propuesta de escalabilidad que trabaja en la frontera colombo-peruana. Muy bien, gracias a las dos por aceptar esta invitación. Y ahora pues todos y todas a disfrutar de su café de la mañana mientras aprendemos de la mano de innovadores, investigadores, emprendedores sociales, todos aquellos que estamos aquí, que nos retamos día a día con la búsqueda de transformar y de aportar a esa transformación social. El Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, CIDEIN, les da la bienvenida. Igualmente es quien lidera el Hub de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe, en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud y otras instituciones aliadas como el Instituto Antonio Vidal y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a quien agradecemos también su participación. Bueno, también a todas estas instituciones que se conectan y que apoyan el desarrollo del café virtual, entre ellas la Universidad de Antioquia, y todas aquellas que no puedo nombrar por asuntos de tiempo, pero que igual estamos aquí presentes desde 2018. Y que buscamos sin duda promover la innovación social en salud como enfoque en la creación de soluciones novedosas a problemas de salud en comunidades de la región. Según para empezar y adentrarnos un poco en el tema, según la OPS, alrededor de 8.400 mujeres mueren cada año en la región a causa de complicaciones en el embarazo, en el parto y en el puerperio. Eso quiere decir que más o menos esto equivale como a una muerte por hora. Y por ello la OPS y aliados y sus aliados pues lanzaron de hecho ahorita en marzo de 2023 una campaña para reducir la mortalidad materna en Latinoamérica. Profesionales de México pues no se han desligado de esta preocupación y por el contrario han aunado esfuerzos para mejorar la salud materna. Así que hoy podremos aproximarnos a este programa, que es el Observatorio de Mortalidad Materna, y vamos a aproximarnos entonces a su esencia, a su trayectoria, a sus objetivos, a los retos para la sostenibilidad y bueno, y al camino que han seguido para su escalabilidad, ¿cierto? Empezaron de manera local, ahora tienen un impacto más a nivel nacional y bueno,
¿por qué no? Ahorita con este espacio, poder pensar en un asunto que trascienda fronteras, ¿no? Por eso recuerden que este espacio también es para crear alianzas, así que siempre canales abiertos para poder poner a conversar iniciativas, en este caso, muy motivada con la posibilidad de que el programa Mamás del Río y el programa del Observatorio de Mortalidad Materna puedan entonces también tener conversaciones y pensar en asuntos conjuntos. Bueno, recordemos que este último criterio de la innovación social, la escalabilidad, puede entenderse como esa capacidad o ese potencial que tiene toda iniciativa de generar cambios en su tamaño, alcance, cobertura. Por tanto, esto implica el reto de multiplicar de una u otra manera el bienestar en los grupos sociales y en las comunidades en general, sin perder su esencia, ¿no? Y lo que empezó buscando desde su origen, ¿no? Su gestación. Muy bien. El link del observatorio de mortalidad materna aparecerá también en el chat para que puedan ampliar sus conocimientos al respecto y poder conocer un poco más y tener contacto con ellos en algún momento. Bueno, en esta oportunidad veremos cómo el observatorio viene vinculando a la sociedad civil. Recuerden que en el título aparece la interinstitucionalidad, la intersectorialidad y el trabajo con la sociedad civil. Y pues para la innovación social en salud eso es clave. ¿Cómo vinculamos a la sociedad civil, a las instituciones y a los diferentes sectores para mejorar la salud materna en México, ¿cierto? Esta es una iniciativa que aunque, digamos, no está planteada desde la perspectiva de la innovación social en salud, busca contribuir a la equidad en atención en salud, mejorar el acceso a la salud y obviamente le apuesta a procesos de educación en salud sexual y reproductiva como estrategia de prevención, características y aspectos que sin duda les lleva a reducir muertes evitables de las maternas y de esta manera están aportando los procesos de transformación social en salud. Bueno, pero dejemos que nos cuente en detalle nuestra invitada y al final pues entre todos iremos reflexionando y sacando conclusiones al respecto. Tenemos entonces a la doctora Hilda Eugenia Argüello. Ella es médica, magíster en antropología social, una combinación sumamente interesante, y además candidata en este momento a doctora en antropología social y comunicación. Actualmente ella se desempeña como secretaria técnica del Observatorio de Mortalidad Materna en México, en Chiapas exactamente. Ahora seguramente ella va a aclarar, porque yo he hablado más de México que de Chiapas, pero seguramente ella va a dejar eso en claro. Bueno, también vamos a compartirles, estar en el link, perdón, en el chat, el link de una de sus publicaciones, creo que es de 2017, que es un artículo en el que la doctora Hilda y Mónica Carrasco pues analizan, hacen un análisis del programa de acción específica de salud materna y perinatal en Chiapas, en el marco del sistema de protección social de salud en México. Así que les invitamos a acceder a él y bueno, las publicaciones que tiene al respecto la doctora Hilda. Así que bienvenida, doctora Hilda Eugenia, y mientras vamos a escucharla muy atentamente y a conversar con ella, tenemos como invitada, ya les decía, para dinamizar el conversatorio en el chat a la doctora Magali Blas, que ella es médica, magíster y doctora en salud pública, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, y pues innovadora social en salud, fundadora y directora del programa Mamás del Río y Mamás de la Frontera, que desarrollan actividades en la Amazonía peruana y en la frontera colombo-peruana, como les decía hace un rato. Magali estará en el chat conversando con ustedes y recogiendo impresiones, comentarios y preguntas sobre el tema para que más adelante podamos poner todos esos aspectos en conversación con todas y todos ustedes y con la panelista, por supuesto, que seguramente tendrá mucho más que aportar, ¿no? Además, estamos entonces aquí conectadísimos y esperando todas sus aportes y participación. Si bien mediamos a través del chat,
si en algún momento alguien considera que su comentario lo quiere hacer con micrófono abierto, pues no hay ningún problema. Se levanta la mano y seguramente lo vamos a hacer, pero al final, cuando ya la doctora Hilda pueda hacer su presentación. Adelante, Hilda Eugenia, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, te Al escuchamos. contrario, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar compartiendo este espacio y les agradecemos muchísimo la oportunidad y además de poder compartir con colegas de otros países y muchas gracias a la doctora Magali por comentarnos y por intercambiar opiniones. Es de verdad un honor y es muy bonito e interesante el proyecto y los aportes que tiene tan valiosos Mamás del Río. Y es un aprendizaje para México también. Y voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues empezaría a contarles justamente pues quiénes somos. El observatorio se pensó como una red desde un principio y que fuera además un espacio ciudadano, autónomo, plural y justamente con estas características que mencionaba la doctora Diana María de interinstitucionalidad e intersectorial, pero que principalmente estuviera integrado por organizaciones de la sociedad civil, de la academia y también organismos de Naciones Unidas e instituciones de salud. Ha tenido como algunos cambios en su devenir, pero sigue con el mismo espíritu de pluralidad y de poder hacer sinergias. El observatorio busca, sobre todo, involucrar a la sociedad civil en el monitoreo del progreso y la mejora de la salud materna y de la salud sexual y reproductiva, en una mirada más amplia, porque hay organizaciones que integran el observatorio que no necesariamente su tema principal es el de la mortalidad materna, pero sí se inscriben en los derechos sexuales y reproductivos y trabajan otra serie de temáticas, ya sea con salud sexual y reproductiva para adolescentes o aborto, u otras temáticas vinculadas con la salud sexual y reproductiva, como mencionaba. El observatorio es bastante joven, diría, surge en 2011, tuvo un año previo de preparación y se desprende como un grupo de trabajo inicial que tenía el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México. Para quienes no estén tan familiarizados con el tema de la mortalidad materna, en la década de los 80 hubo un parteaguas a nivel mundial en el reconocimiento de la mortalidad materna como un problema de salud pública mundial. Y a partir de ahí hubo una recomendación de ese encuentro entre organismos internacionales de salud. La recomendación fue principalmente de la OMS, en que era muy conveniente que los países que tuviéramos un problema de salud pública con la mortalidad materna se crearan comités promotores por una maternidad segura. En ese momento se llamaba maternidad sin riesgos y después ya en este siglo cambia de nombre a maternidad segura, no solamente en México, sino en otros países. Entonces, es a partir de estos comités surgen en la década de los 90, para ser más específico en México, alrededor de 1995. Y entonces el observatorio, como pueden ver, pues surge casi una década después del nacimiento del comité promotor. El objetivo pues ha sido contribuir a la reducción de la mortalidad materna y la característica es que sea a través de la producción de información estratégica y evidencia oportuna desde la Contraloría Social. Esa es como la característica que al principio costaba un poco diferenciar del trabajo que veníamos haciendo en el comité promotor, y esta generación de evidencia y esta Contraloría Social estaría dirigida al monitoreo y análisis de políticas públicas a fin de poder incidir en su diseño, en su implementación y en su evaluación. Y dado que estas políticas públicas serían clave para la salud materna y perinatal, sería tener finalmente una incidencia de mejora hasta la entrega de los servicios que reciben las mujeres durante este proceso de la maternidad. Y claro, desde un enfoque de derechos que para nosotros siempre ha sido muy importante,
porque sabemos que la mortalidad materna, pues desafortunadamente tiene rostro de pobreza y en muchos de nuestros países se intersecta con otras características como etnicidad y muchas otras, edad, etc. Y como antecedentes del observatorio mencionaré rápidamente dos. Aquí sé que algunas tienen mucho texto, trataré de hacerlas como muy ágiles, pero me hice dejar este antecedente completo. Uno de ellos fue la Conferencia Internacional sobre la Población y Desarrollo del Cairo en el 94, porque ahí surge el concepto de salud sexual y reproductiva, en un contexto de reconocimiento y respeto a los derechos que cada persona tiene para el ejercicio de su sexualidad y su reproducción. Y el segundo antecedente importante para el observatorio fue la Declaración del Milenio del 2000, en el que hubo entre los objetivos de desarrollo del milenio el quinto, que era específicamente para reducir la mortalidad materna y tenías dos metas específicas: disminuir en 3/4 partes la mortalidad materna que teníamos tomando como línea de base 1990 y lograr para el 2015 el acceso universal a la salud reproductiva. En mayo de 2009, el gobierno de México, bajo el liderazgo de la Secretaría de Salud, en México tenemos, como paréntesis, un sistema de salud un poco complejo. Tenemos varias instituciones de salud, quienes se encargan, por ejemplo, de la salud de los trabajadores y que tienen una afiliación a ciertos institutos, quienes no cuentan, digamos, con ninguna seguridad social. Esos van a depender de la Secretaría de Salud, y la Secretaría de Salud, que sería como el Ministerio de Salud, es la cabeza rectora del sistema. Y entonces, en 2009 presenta una nueva estrategia para acelerar la reducción de la mortalidad materna en México y se compromete pues a cumplir estas dos metas mencionadas del objetivo 5 de los ODM. Es así que en este marco surge la idea de observatorio, y con el apoyo técnico del Grupo Interagencial de Naciones Unidas, impulsan la creación. Se trabaja durante un año, tiene también el apoyo del subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, digamos que es como el segundo de a bordo del secretario de Salud, y tiene a su cargo los principales programas de salud sexual y reproductiva. Y es así que se piensa como una instancia que fuera independiente y que principalmente estuviera conformada por organizaciones de la sociedad civil, nacionales, internacionales, agencias, fundaciones de cooperación técnica y financiera, instituciones académicas de investigación y de gobierno, y se vislumbraba como este espacio de conjunción de esfuerzos. El observatorio estaba pensado en que cristalizara pues el interés de todos estos actores por incrementar y unir sus esfuerzos para alcanzar la meta propuesta de reducir la mortalidad materna y pues dar cumplimiento al compromiso mencionado. Y al mismo tiempo que fuera un espacio ciudadano, independiente, autónomo, pero con interlocución interinstitucional e intersectorial. Es así que se piensa en que la estructura sea que tenga un secretariado técnico con un pequeño equipo de trabajo, y se establecen tres grandes líneas o ejes de trabajo, que es una, sería generación de evidencia estadística o poner, digamos, de una manera más amigable y más cercana para quien se interese en consultar datos, algunas publicaciones a partir de las estadísticas oficiales que se encuentran en diferentes bases de datos, y entonces son conjuntadas en la numeralia, que es una mirada más micro a las características de las mujeres fallecidas, indicadores que va viendo una mirada más histórica del comportamiento de la mortalidad materna en México, y algunos otros indicadores como necesidad insatisfecha de métodos anticonceptivos o la tasa de fecundidad. Y el otro gran eje de trabajo que se piensa en ese momento es el monitoreo de políticas públicas clave, como les mencionaba, esta vinculación que sería animar a la sociedad civil a que se involucrara en ello. Y el otro gran eje sería la difusión. En un principio, como decía la doctora Diana, se inicia solamente con la publicación de los indicadores, porque el observatorio nace sin recursos. Hubo un pequeño recurso del grupo interagencial solamente pues para crear una página, para hacer el logo,
y ese era un trabajo que se podía hacer desde el secretariado técnico, que no implicaba muchos recursos, la cuestión de la búsqueda de la información y la de poder conformar estas publicaciones. También los boletines de mortalidad materna tenían una característica en que eran publicadas por epidemiología, pero eran solamente imágenes que no se podían descargar. Entonces, ahora ya es posible poderlas descargar, pero eso fue hace apenas unos años, y el observatorio cuando nace lo que hacía era capturar estas imágenes, convertirlas en un PDF y ponerlas en la página y poderlas descargar. Vale la pena decir que la Secretaría de Salud, con el cambio de administración que tuvimos en 2019, se pierde bastante de esta información en la página oficial, y, por ejemplo, el observatorio se ha vuelto como un repositorio de consulta porque tenemos la información histórica de esos boletines que son semanales del comportamiento de la mortalidad materna, con la notificación inmediata que se tiene pactada, pues esto, para toda América Latina, de informar inmediatamente sobre alguna muerte materna, pero que no es la cifra definitiva, ¿no? Al final del año. Entonces, enfatizarles que el observatorio es una red, no es una asociación civil. El secretariado técnico, también esta es una razón por la cual ha estado en Chiapas y está en Chiapas, es que dependerá de dónde se ubique el secretario o la secretaria técnica, que en este caso hemos sido dos mujeres. En un principio fue una investigadora de un centro de antropología social que es experta en México sobre mortalidad materna, y posteriormente yo me integro a trabajar con ella porque ha sido también mi mentora académica, y en 2016 que hubo una convocatoria pública para el cambio de secretariado técnico. Ese cambio fue liderado por el Fondo de Población de Naciones Unidas y OPS, entre el Consejo, junto con otras dos representantes de organizaciones de la sociedad civil en México con representación nacional, una académica y una representante, perdón, de la sociedad civil. Ese consejo fue quien decidió, vio los perfiles de los postulantes y decidió quién podía tener en sus manos la coordinación o el secretariado técnico del observatorio. Entonces, en 2016 me eligen y el secretariado técnico nuevamente se vuelve a quedar en Chiapas. Nosotros, el observatorio empezó a crecer y ha tenido esta sostenibilidad gracias a la filantropía, principalmente de Estados Unidos, con financiadoras que tenían muchos años de trabajo en México y que también lo tenían en América Latina, como era la Fundación MacArthur. Y posteriormente hemos tenido otras financiadoras e incluso algunos pequeños apoyos que han venido del Fondo de Población de Naciones Unidas para algunos de estos monitoreos de política pública que hemos podido realizar. Actualmente está integrado también a su vez por redes de organizaciones que se integran en comités promotores por una maternidad segura en 6 estados de la República Mexicana. También organizaciones que participan a título propio y también personas que participan a título propio. Por ejemplo, hay una subdirectora médica de un hospital bastante grande que participa a título propio en el observatorio. Y por académicas y académicos principalmente de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero y de Veracruz, y de Jalisco también, quienes participan en el observatorio. Y hemos tenido la oportunidad, cuando hemos contado con recursos, de hacerlo de manera presencial, de juntarnos en la Ciudad de México porque vivimos en diferentes geografías, y de poder pensar qué esperamos y cuál debería ser esa ruta de trabajo del observatorio. Hemos pensado en qué tiene que hacer el observatorio, qué es importante que mantenga de trabajo, cómo lo mantenemos y cómo se vinculan estas diferentes redes de organizaciones de la sociedad civil e integrantes académicas y a título personal para poder colaborar y continuar el trabajo del observatorio. En esta foto tenemos a algunas personas que están de espaldas, pero justamente tenemos una académica, una representante, una académica de una universidad importante en México, la Autónoma Metropolitana, una representante de sociedad civil local, una representante de sociedad civil nacional,
y académicos, representantes de la sociedad civil, en la que hemos tenido esta oportunidad como de pensarnos. Aquí no están todas y todos, sino que al ser reuniones que nos conjuntan en una ciudad, pues pedimos que una o dos personas de cada organización o puedan participar, así como las académicas y los académicos. Entonces no estamos todas ni todos en esta foto, pero creo que representa bastante quienes integramos esa red del observatorio. Se ofrece también algo importante para el observatorio, ha sido ofrecer una formación continua para el fortalecimiento de las organizaciones, y esa formación continua ha sido desde también las fortalezas que tiene el secretariado técnico, y ha sido capacitaciones en estadísticas, ha sido capacitaciones en, por ejemplo, cómo reportar datos de investigación, que muchas de las organizaciones pues plantean proyectos para bajar recursos y que tienen que hacer reportes de los diagnósticos o de las investigaciones que hacen, y que muchas veces no tienen experiencia en hacerlo, y entonces procuramos tener al menos anualmente una formación continua para la red que integra el observatorio. También hemos realizado convocatorias entre los integrantes para esta participación de las organizaciones o académicos, para la capacitación de un modelo que desarrolló la doctora Freyermuth, que es la anterior secretaria técnica, y que es un modelo de monitoreo de políticas públicas. Se creó esta estrategia metodológica que la hemos ido probando, no solamente para monitorear el programa de salud materna y perinatal, sino también otras organizaciones ya lo empezaron a utilizar para monitorear otros programas, como el de planificación familiar, el de salud sexual y reproductiva para adolescentes, y recientemente lo probamos también, este modelo metodológico, para monitorear los presupuestos asignados a la prevención de los matrimonios y uniones infantiles eh, eh, voluntarias o forzadas en México. Y también colaboramos con otras redes de organizaciones como esta de Girls Not Brides México, que es una membresía que conjunta ya 70 y tantas organizaciones, y que tenemos pues esta temática afín, en el que los matrimonios o uniones a temprana edad generalmente conllevan con un inicio de la reproducción temprana. Muy rápidamente el modelo metodológico, que además hemos desarrollado una guía detallada que también puede ser consultada en un espíritu que sea autodidacta, y que cuando nosotros hemos hecho estas convocatorias de participación con otras organizaciones o académicas o académicos a los cuales se les da la capacitación en el modelo, seleccionamos la política pública a monitorear que sea relevante o clave para la salud materna, y pues terminan siendo más expertos en ese tema y expertas que nosotras mismas en el observatorio, porque lo hacen en campo, y eso también abarata los costos de las investigaciones, que son grupos, digamos, locales formados quienes las realizan. También participamos en espacios interinstitucionales, como los grupos de prevención de embarazo adolescente en Chiapas, pero también lo hemos hecho en Oaxaca. Somos de las pocas, o quizás la única organización de la sociedad civil que realiza monitoreos en unidades médicas sobre la implementación de políticas públicas. Y esto también ha sido el tener una rigurosidad metodológica para hacer los monitoreos de los programas de salud. Digamos, el observatorio ha construido una reputación en el que las instituciones de salud saben que estas investigaciones son muy serias y muy responsables y muy rigurosas metodológicamente en su realización, y entonces tienen ellos la confianza de la devolución de los resultados, y que las recomendaciones que nosotros hacemos está basado en una evidencia sólida. Desde 2018, nosotros empezamos en el observatorio principalmente a dirigirnos a tomadores de decisiones. Ese era nuestro público objetivo, incidir en ellos para tener cambios en la política pública, pero sin dejar tanto de... Tenemos también pues acercamiento con la ciudadanía, y la ciudadanía nos demanda a veces información pues sobre signos y síntomas de emergencia obstétrica. También con estudiantes, nos consultan muchos estudiantes de medicina que están en formación de posgrados, etcétera.
Y desde 2018 tenemos un proyecto que tiene que ver más con una intervención que para nosotros es eso novedoso, intervención en población en campo sobre salud sexual y reproductiva con adolescentes indígenas, en el que tenemos una campaña permanente de información porque hay ausencia de ella, y más en algunas de las lenguas indígenas. En México tenemos una enorme variedad como a lo largo de América Latina. Acá hay 68 lenguas y trabajamos en 2 de ellas, pero en una zona que tiene la mayor densidad de población indígena del país, que se encuentra en Chiapas. Y algo muy importante, con eso ya voy a ir cerrando, ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos de algunos proyectos que hemos tenido, es que con la evidencia generada hacemos incidencia con esos tomadores de decisiones, tanto en lo local como en lo estatal y como a nivel nacional. Hemos hecho, como les comentaba, algunos proyectos de investigación y también de incidencia sobre presupuestos designados a la salud materna perinatal, pero también a partería. También hay una estrategia para la atención de la emergencia obstétrica que le dimos seguimiento, cómo se iba implementando. Esta nació en 2009 y le dimos seguimiento por varios años, en tanto pudimos tener recursos para hacerlo. Esta es la colaboración que hicimos con Girls Not Brides para ver si existía un presupuesto designado para la prevención de estos matrimonios o uniones infantiles y forzadas en México. Y esta es la campaña que tenemos ahora, digamos que es más cercana a la ciudadanía y de intervención más directa con población. Y pues con esto cerraría y muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejamos, gracias por compartir, Kathleen, la página, y si nos quieren escribir está el correo del observatorio, el mío personal y de nuestras redes sociales, ahí están los contactos y la información. Muchas gracias. Hilda, a ti muchísimas gracias por la generosidad y la presentación. Hay puntos claves que retomas que tienen que ver con la claridad. Es una red. Yo creo que ese es un punto importante. Es una red y como red pues tiene una misión importante en la articulación de la población civil, ¿cierto? Pues bueno, vamos a mirar entonces cómo ha fluido el chat y qué encontramos, qué preguntas tenemos allí. Y bueno, tus comentarios, Magali, tus preguntas que también son bienvenidas. Adelante, te escuchamos. Bueno, me parece una iniciativa sumamente importante y relevante, sobre todo porque no solo, como muchas iniciativas, hacen incidencia, sino generan evidencia. Entonces es una combinación súper rica y de impacto el hecho de tener académicos que puedan generar evidencia, pero también tener comunicadores y que hagan incidencia para el cambio de políticas. Y me parece excelente que pueda haber un observatorio que pueda justamente vigilar que el gobierno implemente las políticas. Y a lo largo de su presentación al inicio me preguntaba, ¿y quién financia el observatorio? Porque es complejo cuando, digamos, una iniciativa de este tipo es financiada por el Estado, porque de pronto te vuelves en el observador de ti mismo. Pero lo interesante, y lo mencionaste en tu presentación, a los minutos ya, ok, ahora sí entiendo, lo financia la filantropía, porque de alguna manera ustedes tienen que ser independientes para poder evaluar al Estado, porque de alguna manera van a ser vigilantes y van a hablar sobre cómo van los avances y todo. Entonces, bueno, excelente tu presentación, doctora Hilda. Y tenía algunas preguntas. Bueno, hay algunas preguntas del chat, pero vamos a hacer en la primera ronda. Una de las preguntas del chat era cuántos años lleva en funcionamiento el observatorio. Una pregunta de Carlos Rojas. ¿Y qué impacto ha tenido sobre las cifras de mortalidad materna en México? Quizás esa es la primera pregunta. Muchas gracias. El observatorio lleva 12 años. Salimos a la luz pública en 2011 y desde entonces hemos tenido la actividad interrumpida. ¿Qué impacto hemos tenido sobre las cifras? Creo que es una pregunta bien interesante y también a su vez un poco compleja para mí decirla. No sabría medir qué impacto hemos tenido. Lo que sí puedo comentar es que sí hemos tenido un impacto, por ejemplo, en la transparencia y rendición de cuentas
sobre todo, y en el mejoramiento del funcionamiento de algunos aspectos, por ejemplo, de presupuestos designados a la salud materna. Monitoreamos una estrategia, les comento muy brevemente, como para ver qué tipo de impacto tenemos, en el que el dinero que mandaba la federación a los estados, muchas veces los responsables del programa de salud materna no sabían ni cuánto recurso les llegaba, ni cuándo les llegaba. Y entonces nosotros nos dimos cuenta al hacer el monitoreo de la implementación de esa política pública, y que además nos lo encontramos en diferentes entidades federativas. Entonces vimos que era un área de oportunidad de mejora a nivel federal, el que los responsables de los programas a nivel local supieran cuánto recurso y cuándo les había llegado, porque entonces podían empezar a ejercerlo. Y es así que le dimos esta observación a la federación, y la federación implementó algo que no era tan complejo y que era una notificación inmediata a diferentes tomadores de decisiones dentro de la estructura de la Secretaría de Salud en las entidades federativas, y así se reportaba a la administración, y también se reportaba a el responsable de los programas de salud de la mujer, y llegaba hasta él o la responsable de salud materna y perinatal. Y eso tuvo un gran impacto en el ejercicio que sí pudimos medir durante 3 años, y que mejoró el subejercicio que se tenía de ese presupuesto designado a salud materna. Entonces, sí hemos tenido como algunas experiencias muy concretas en que sí hemos visto mejora, pero no nos podríamos atribuir tampoco completamente una cifra de reducción, porque creo que es también bastante complejo y depende de muchos factores. Gracias. Gracias, Carlos. Genial. La otra pregunta de Jacqueline Alger es, ¿cómo se definen qué políticas públicas monitorizar? Y otra pregunta adicional es si puede ahondar más en este monitoreo en unidades médicas. ¿Cómo lo hacen y qué actividades realizan acá? Sí, el observatorio hemos tenido la oportunidad de hacer vínculos. Vale la pena decir que también parte de esta posibilidad de que podamos entrar a las unidades médicas, o de que nos abran la puerta de las unidades médicas para hacer monitoreos, tiene que ver con una buena relación con las instituciones. Nosotros, los resultados de estas investigaciones, la devolución se hace directamente a las y los tomadores de decisiones, a los responsables de los distintos programas que se estén monitoreando, o del programa que se monitoree, que es principalmente el de salud materna. Y no tenemos una cuestión de divulgación de esa información más que en nuestra página, y no en prensa, no en otros lados, y tampoco como una cuestión, lo voy a decir de una manera coloquial, de golpear a las instituciones, sino lo contrario. Lo que buscamos es que hayan procesos de mejora. Entonces, tuvimos la oportunidad de colaborar con el Instituto Nacional de las Mujeres en una experiencia un poco previa al nacimiento del observatorio, en que tuvimos la experiencia a nivel nacional de poder evaluar programas dirigidos a la salud de las mujeres. Y esa investigación, en el que participamos parte del secretariado técnico, o todo el secretariado técnico del observatorio, sí ha sido un antecedente que nos ha abierto puertas, porque la metodología ha quedado muy clara que hemos hecho, y la forma en cómo lo hacemos es que diseñamos el instrumento con el que recogemos los datos, lo dividimos por ejemplo, por ámbitos. Si es que se trata de un hospital, pues sabemos que tiene diferentes ámbitos de consulta externa, hospitalización, también, por ejemplo, salas de atención de parto, laboratorio, etcétera. Y en la forma en cómo dividimos la información, depende de los componentes que estén en el programa de salud materna, y también en unos instrumentos que tenemos en México, que son las normas oficiales mexicanas y las guías de práctica clínica, que están basadas en la mejor evidencia. Entonces, lo que plasmamos en esos cuestionarios es lo que se supone que tendríamos que encontrar, porque cuentan también con presupuesto. Y es así que los monitoreos sí los hacemos personas que tenemos como mínimo una formación de licenciatura o posgrado, cuando los hacemos directamente desde el Secretariado Técnico del Observatorio, o cuando hacemos estas capacitaciones también a organizaciones de la sociedad civil, pues no importa si tienen
una formación de al menos licenciatura, pueden no tenerla, pero con la capacitación hemos visto que funcionan bien los resultados. Y el observatorio, pues afortunadamente tiene una buena reputación en ese sentido, y las secretarías de salud de los estados nos abren las puertas y seleccionamos, hacemos también una selección de qué unidades médicas, dependiendo de lo que querramos investigar, que generalmente escogemos las zonas pues que son más marginales, donde las mujeres tienen menos acceso, y vamos y hacemos Contraloría Social en el sentido de verificar insumos, verificar medicamentos y también conocimiento del personal de salud, si está actualizado, pero además también si ellos tienen acceso a material de consulta que pueda resolver sus dudas de algoritmos, del programa físicamente, y entonces es así como los llevamos a cabo y hacemos monitoreos tanto en unidades médicas de primer nivel como también las hemos hecho en unidades médicas de segundo nivel. Todo eso se traduce en un resultado que lo transformamos en un índice, y ese índice está basado en un índice que publica el Coneval, que es un consejo de evaluación de política pública a nivel federal, entonces para que pueda tener un nivel de comparación, y está semaforizado también los resultados. Entonces podemos ofrecer un resultado del nivel global de cómo funciona, cómo se está implementando el programa de salud materna, pero también podemos observar cuáles son aquellas áreas que se pueden mejorar en cuanto a disponibilidad de medicamentos, de insumos o de conocimientos por parte del personal. Y eso pues lo hacemos, son bastante intensos, los hacemos dependiendo del número de unidades médicas, pero dependerá el tiempo en el que los hacemos. Excelente. Y justo has respondido varias preguntas. Una de ellas justo era sobre qué indicadores evalúan este monitoreo para los procesos de mejoras. Y hay otra pregunta sobre, bueno, hay muchas, pero si tienes alguna metodología para medir el nivel de comprensión y apropiación de las campañas que realizan en el público. O sea, has hablado de cómo se controlan que haya medicamentos, el conocimiento, pero ¿qué pasa con respecto al público, a las mujeres a las cuales ustedes quieren llegar? ¿Qué evalúas en ese sentido? Sí, por ejemplo, ahorita con la intervención que tenemos sobre salud sexual y reproductiva, sí tratamos de cuidar eso, porque muchas veces es muy complejo medir el impacto que tiene en la audiencia, en la población en general. Y, por ejemplo, todo este contenido que tenemos, lo hemos tenido, que fue también producto de la pandemia, de pensar en otras estrategias, porque estaba pensado hacer talleres en escuelas secundarias y de bachillerato. Entonces, pues el impacto que teníamos cuando iniciamos un poco antes de la pandemia con esta intervención, pues era muy fácil cuantificarla con respecto a los alumnos. Hacíamos un test muy rápido de conocimientos previo a la intervención, hacíamos la intervención con la información y al terminar hacíamos otro test para evaluar si habían aprehendido algo del conocimiento que les habíamos compartido, y los resultados han sido muy halagüeños. Y, por ejemplo, en la campaña permanente que tenemos, pues ha sido el número de visualizaciones que tenemos de los videos, principalmente, porque hemos hecho material audiovisual, y pues esto, las consultas que se tienen y el número de visualizaciones es un poco cómo podemos medir, porque incluso tenemos un programa de radio y la radiodifusora no mide audiencia, porque pues se necesita hacer realmente como un censo de consumo, ¿no? Y eso pues es muy caro. Entonces, tenemos un poco esto en el número también de consultas que tenemos en la página, es como medimos un poco la audiencia, y también así nos damos cuenta y hacemos cortes de evaluación, de ver también, por ejemplo, en la página qué es lo que más consultan. Entonces vemos qué es lo que más consultan y eso lo ponemos más a la mano. Tenemos por ahí una cartilla de derechos sexuales y reproductivos que hicimos en conjunto con otra organización y que ha tenido una escalabilidad que no esperábamos, porque una secretaría, una dependencia de la Ciudad de México encargada de precisamente de pueblos y poblaciones indígenas, pues se interesó y ya hicimos la traducción a 5 lenguas indígenas nacionales junto con ellos, con traductores que ellos pusieron. Y ahorita estamos por lanzar los audios de cada uno de esas cartillas
haremos el lanzamiento en breve. Entonces era algo que no esperábamos tener esa cartilla en 5 lenguas indígenas nacionales y pues se ha logrado y ellos fueron los que se acercaron para tener esta colaboración. Excelente. Y aquí algunas preguntas más. Claro. ¿Será que los mismos proyectos que ustedes observan podrían contribuir a la financiación? Esa es una pregunta. La otra pregunta es si ustedes realizan apoyo o asesoría para la creación de este tipo de redes en otros países. Y además, si existen relaciones intersectoriales y cuáles son los principales indicadores de impacto que ustedes han tenido. Sí. A ver, entonces me voy con la primera, que era sobre... Si a los que proyectos a los que ustedes financian sí, podrían pueden contribuir. tener. A los Sí. que ustedes investigan, digamos, evalúan. Sí, ese ha sido un reto del observatorio, poder tener sostenibilidad, porque sí son proyectos que son caros, incluso tener reuniones entre todas las redes, entre toda la red del observatorio resulta muy caro hacerlo en la Ciudad de México. Y hemos buscado, siempre estamos en la búsqueda permanente de cómo poder dar continuidad, y por ahí también veía que preguntaban cómo se definen cuáles son las políticas clave, y eso se hace también en consenso adentro del observatorio, en qué sería bueno evaluar o dar seguimiento o ver cómo se está implementando. Por ejemplo, ahorita tenemos un cambio en cómo se van a ofertar los servicios de salud y estamos pensando ya en conjunto en que sería muy bueno poder monitorear cómo se va a dar la prestación de servicios ante este cambio que estamos teniendo en México, en el que la Secretaría de Salud está dejando en manos de otra institución esta provisión de servicios. Entonces son clave también, por ejemplo, el programa que seguimos de presupuestos. Era un programa muy pequeñito de este dinero de la federación a los estados, no era la mayor bolsa presupuestal, pero era muy bueno porque favorecía la transparencia y rendición de cuentas. Era un modelo piloto que tenía el gobierno de México para favorecer la transparencia, porque estaban muy claras las metas y los indicadores junto con el presupuesto. Entonces, ese modelo le dimos seguimiento justamente por esas características, porque favorecía la transparencia. Y lo que nos encontramos ahí, pues fueron sí cosas positivas, pero también nos encontramos, como les mencionaba en un principio, un subejercicio de presupuestos que tenían que ver con algunas cuestiones que se pudieron resolver fácilmente y también con otras que ha ido mejorando la federación. No nos atribuimos quizás todo el crédito, pero sí fue parte de las observaciones que les hicimos mucho tiempo, porque hacían convenios modificatorios con los estados que al final no les daba tiempo de licitar, por ejemplo. Entonces fuimos dando cuenta de esos cuellos de botella que sí fueron mejorando el ejercicio de ese presupuesto. Entonces era clave porque era un modelo que favorecía la transparencia, no tanto por la cantidad de recursos. El convenio que seguimos de atención interinstitucional de emergencia obstétrica era porque justamente iba a atajar esa recomendación, ponía en práctica esa recomendación internacional como de acceso universal a todas las mujeres que tuvieran una complicación. Se estaba apostando a ello en la práctica de lo que se había recogido en la evidencia de investigación a nivel internacional, de que ya era no quedarnos con factores de riesgo, sino con acceso universal. Entonces, así se van decidiendo. Entonces, de sostenibilidad a través de estos proyectos, no hemos podido tener, digamos, como una devolución a un fondo que pudiera ser revolvente, porque sí ha sido solo una inversión para poder llevarlos a cabo, y por un tiempo tuvimos, por ejemplo, para presupuestos de UNFPA, que ya no lo podemos seguir teniendo, pero después tuvimos Hewlett, que sí estábamos en ese camino de transparencia y rendición de cuentas, y ahora, por ejemplo, tenemos la oportunidad de colaborar con una universidad de Estados Unidos, en el que vamos a plantear el fortalecimiento justamente de defensores del derecho a la salud de primera línea. Entonces, con lo cual vamos a tener oportunidad de hacer una planeación estratégica, tanto de la red de Chiapas como de la red nacional, y de plantear una agenda y de incidencia de lo que la red elija, que es importante hacer, y qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer. Muy bien, y 2 preguntas finales porque ya estamos llegando a la hora final. Hablaste de la experiencia en salud sexual y reproductiva en adolescentes indígenas.
mencionaste que habían construido videos. ¿Hubo algo de investigación de acción participativa en esa construcción de videos? O si nos puedes relatar un poco más sobre esa experiencia. Y la última pregunta es sobre las uniones forzadas que comentaste. ¿Hubo algún cambio en base al trabajo que se hizo con respecto a esto en los ámbitos en los que ustedes han trabajado? Sí, muchas gracias, doctora Magali. La primera es, sí hubo una investigación previa, diagnóstica, sobre las necesidades justamente de información de jóvenes, y también es una colaboración que tenemos con jóvenes locales de la zona en la que estamos haciendo esta intervención. Llevamos capacitando desde 2018 a un grupo de 10 jóvenes indígenas, celtales y tzotziles, en generar información, educación a través de estos videos, y el formato de videos se escogió también, lo piloteamos en escuelas, hicimos un diagnóstico en las escuelas, cuáles eran los mejores medios para llevarles la información, y les resultó muy atractiva la realización de videos, que tenemos videos hechos por títeres, actuados por los mismos jóvenes, que también hemos tenido colaboraciones con AMAZE, que AMAZE es una organización que ahora es independiente de IPPF, y AMAZE tiene unos materiales maravillosos que no se habían traducido ninguno a ninguna lengua indígena de América Latina, y afortunadamente acercándonos a ellos porque queríamos nosotros utilizar su material, y compartirlos con los jóvenes con los que trabajamos. Tuvimos la oportunidad de tener también a través de ellos un pequeño financiamiento que fue piloto, y pudimos traducir 4 videos a 2 lenguas indígenas por primera vez, para ellos y para nosotros, hacer el doblaje de esos videos que también están disponibles en la página de AMAZLAC, y que me parecen un gran recurso, y que nosotros, bueno, ha sido una experiencia también de aprendizaje, y también pues como de este trabajo que nos va llegando, en el que contamos con recursos para hacerlo, y que están fortaleciendo el trabajo justamente que estamos haciendo. Y la segunda pregunta que me hacía, ¿cuál era? Disculpe, doctora. Sí, era sobre la experiencia en la prevención de uniones forzadas. Sí, sí. Justamente he estado el día de ayer, los 2 días previos en una reunión con la membresía. Es un tema muy discutido, nos estamos todavía poniendo de acuerdo, porque justo en el trabajo que tuvimos nosotros previo de saber, porque no se sabía si en México existía o no algún recurso, algún presupuesto desde la federación destinado a la prevención de uniones tempranas, descubrimos que sí había, pero que ese presupuesto no está donde debería de estar. Y hicimos esa devolución justamente a los tomadores de decisiones federales, señalándoles eso, que es un presupuesto que se queda en la estructura de quien tiene que hacer cumplir la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, no hay dinero que llegue a las entidades federativas o a los estados. Entonces, es una política pública que no tiene recursos, y que los estados tienen que ver la manera en cómo dan cumplimiento a la Ley General de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en lo local, pero sin recursos. Y entonces con esta investigación presupuestaria, pues nos dimos cuenta eso, que no tienen recursos, y que entonces es muy difícil que se puedan proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, y uno de ellos sería la prevención de los matrimonios infantiles, porque no hay ningún recurso. Y ahorita quedó sin titular esa dependencia responsable, y todavía vamos a ver cómo no hay realmente ahorita durante esta administración federal, pues un cambio de la política pública previa, pero también está como en un estado de pausa, y es lo que nos hemos podido dar cuenta. Entonces, ahorita, por ejemplo, las organizaciones de la sociedad civil de esa membresía, estuvimos 2 días en reflexión y en análisis de cómo abordarlo, y también desde un punto de vista que no criminalice, porque también se suele estigmatizar que quienes tienen las prácticas más comunes al respecto, pues es población indígena o población rural, pero también se les estigmatiza con esas prácticas. Muy bien, muchas gracias. Esas son todas las preguntas. Muchas gracias, Magali, Gracias. por tu intervención. Doctora Hilda, excelente sus aportes. Yo creo que hay 2 temas sobre la mesa muy importantes que tienen que ver con el asunto de las uniones forzadas y con el trabajo con la partería, ¿no?
que de alguna manera están muy vinculadas y justificadas también desde asuntos y prácticas culturales en la población con la que ustedes trabajan y seguramente muchos de nosotros nos pasa lo mismo, pero que igual tienen que ponerse sobre la mesa y entrar en discusión y bueno, que es lamentable pensar que haya recursos o no y esto pueda truncar la perspectiva de seguir trabajando en ella, ¿cierto? De hecho, para no irnos sin abordar el tema de la partería, pues en el caso de Magali y de Hilda, ambas tienen experiencia, como lo decía yo en el chat hace un rato, en relación precisamente con el acompañamiento a parteras y parteros. En el caso de Magali, no sé si Hilda también se ha encontrado con el tema de los parteros, pero de la partería en general y pensar en que igual son digamos, actores sociales importantes que más allá de discutir si deben estar o no, es acompañar el proceso que hacen. Y yo creo que el tema de las uniones forzadas también son un asunto que convoca a muchos de nosotros y que vale la pena pensar de alguna manera cómo puede acompañarse y crear estrategias interinstitucionales e intersectoriales para pensar un poco cómo prevenirlas y cómo generar acciones, ¿por qué no con recursos externos? Para no quedarnos pensando en si dependemos o no de los recursos de los gobiernos actuales o los gobiernos de turno, ¿cierto? Yo creo que ese es un punto que a todos nos convoca y como este, muchos otros. Para mí es muy grato saber que tenemos entre nosotros a personas que están representando el Instituto Nacional de Salud en Colombia y pues que han estado muy interesadas, se han hecho dos ocasiones la pregunta sobre, Hilda, ¿será que ustedes podrían y estarían dispuestos a brindar asesoría para crear un observatorio en Colombia y en cualquier otro país que pueda sentir que vale la pena? Porque si es así, pues con tu autorización igual ya hemos puesto tu correo, así que te estarán escribiendo en estos días del Instituto Nacional de Salud para hablar del tema y mirar la posibilidad de un espacio en el que puedas compartir o puedan Por ustedes supuesto. compartir el cómo gestarlo. Así que nada, recuerden que esa es una de las finalidades de este espacio, que es generar esos encuentros, generar apoyos, ¿por qué no? Contribuir también al desarrollo de otras iniciativas que ya vienen en camino o que pues pueden retroalimentarse constantemente. El Observatorio de Mortalidad Materna se fundamenta en el trabajo colaborativo, como lo han visto, entre instituciones y sectores diversos, pero que hace una apuesta muy interesante por el tema de reducir la mortalidad materna en México. Y bueno, esta es una experiencia que cada vez abre más sus caminos y diluye más sus fronteras y bueno, que este sea un espacio para pensar que puede seguir siendo así. Mm, yo creo que para terminar esta sección del café y pasar a nuestro cierre habitual, retomando palabras de la doctora Hilda Eugenia, la mortalidad materna está asociada a pobreza y etnicidad, ¿no? Y por tanto, la interseccionalidad en este tema Ujú. es clave al momento de adelantar estudios sobre este y para pensar en procesos complejos de intervención para su transformación, ¿no? Entonces, yo creo que esto nos abre también desde lo académico y desde lo que hacemos muchos de nosotros también, como pensar que este es un asunto que amerita complejidad e interseccionalidad. Es necesariamente clave pensar en ello. Bueno, gracias Hilda por permitirnos acceder al programa, por poner en evidencia la manera como la innovación social hace la diferencia en esta y en otras iniciativas. A Magali por su aporte constante. Hilda, tú tienes un vuelo en un ratico, así que no te preocupes, agradecemos tu presencia de verdad y tu generosidad, como lo dije hace un rato, para compartir la experiencia. Bueno, y nosotros seguimos aquí entonces. Gracias, muchas gracias por su atención y su interés. Y si quedó alguna pregunta pendiente, por favor, con mucho gusto puedo responderla. Les dejé mi correo y seguimos en contacto. Doctora Magali, le agradezco muchísimo las preguntas y su generosidad de tiempo por el dedicado a esta charla. Muchísimas gracias, doctora Castro y Kathleen, por su apoyo. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.
Bueno, nada, pasamos ahora a ese compromiso que tiene siempre el café virtual, donde Caitlin compartirá con ustedes una información relacionada con alguna fuente de financiación o alguna convocatoria importante que esperamos sea útil al momento de trazar nuevos retos. Bueno, vamos, Caitlin, entonces, gracias. Hola, muy buenos días. Bueno, primero pues muchísimas gracias por asistir y por participar tan activamente en este café virtual. Para no extendernos demasiado, entonces les comparto esta pieza de una convocatoria que está liderando TR Global y las instituciones que podemos ver aquí en pantalla. Esta convocatoria estará recibiendo ideas innovadoras que contribuyan al aumento de la equidad en programas de mentoría en diferentes instituciones de investigación. Y cuando habla de equidad se está refiriendo principalmente a dos temas y es edad y género. Algo muy valioso es que los datos obtenidos en esta convocatoria se utilizarán para actualizar una guía práctica que se llama Health Research Mentorship in Low and Middle Income Countries. Y las personas que tengan las mejores ideas recibirán premios económicos y apoyo financiero para presentar sus ideas en una conferencia, pues como con diversos actores relevantes en el campo de la investigación. Por supuesto, en el transcurso del día les estaremos compartiendo más información de esta convocatoria. Esperamos que se animen a postular sus ideas. Les compartiremos también la presentación completa de la doctora Hilda y otros materiales. Muchísimas gracias, Caitlin, por la información. Y bueno, sin duda alguna esto podrá ser útil para muchas y muchos de ustedes. Como dice Caitlin, ella les hará llegar información sobre el café. Yo creo, Magali, que este es un tema que no termina. Siempre hay que entender que este es un espacio para abrir la discusión, para dejar abiertas las posibilidades de conectividad y de intercomunicación, interlocución y de diálogo entre iniciativas y entre actores. Así que yo creo, Magali, que si nos quedáramos tú y yo aquí conversando alrededor de lo que pasa con el observatorio y la importancia de un observatorio, como lo decías tú, ¿no? Es fundamental y qué rico que otros países puedan pensar en una iniciativa similar que pueda de alguna manera velar. Lo interesante es que este observatorio genera acciones desde lo comunitario, desde la educación, al tiempo que trabaja con los tomadores de decisiones. Yo creo que hay un balance interesante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Muchas veces si nuestros gobiernos o los procesos que ellos siguen no son observados y no se hace incidencia, no cambia nada. Entonces, este es un ejemplo de cómo una entidad independiente, con financiamiento independiente, puede realmente incidir y, bueno, generar evidencia e incidir en las políticas. Muy bien, para finalizar nuestro café, tengan en cuenta que uno de los objetivos del café es ser canal para que las voces de innovadores e investigadores interesados en la salud de las comunidades sean escuchadas, para que puedan darse a conocer sus iniciativas y experiencias y para que seamos cuna de proyectos y acciones colaborativas en pro de la transformación social en salud en la región. Les deseamos bienestar y contamos con su buena energía y capacidad creativa para seguir avanzando en la transformación social en salud y nos vemos con otra iniciativa en agosto. Así que hasta pronto y muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Feliz día, Magali, un abrazo para ti. Hasta pronto. Muchas gracias a todos. Chao, cuídense. Muchas gracias a todos. Un abrazo. Muchas gracias.